Jesucristo dijo en varias ocasiones que antes del fin, todo enigma, todo misterio, por oculto que esté, por escondido que esté, se revelará. En la tierra y fuera de la tierra hay miles de enigmas, misterios sin resolver. Y cada día que se descubren cosas más antiguas, más misteriosas, la incógnita se hace más grande. Pero una vez más, el mejor profeta de todos los tiempos, Jesucristo, el Hijo de Dios, de Jehová Dios, dijo repetidas veces en los evangelios de Mateo, de Marcos, de Lucas, varias veces, en discursos, que no se preocupara, que todo misterio por oculto y difícil que pueda aparentar a la humanidad se revelaría. La humanidad tiene que saber todo. Que sea un juicio justo cuando se acabe este sistema de cosas satánicos. Que la gente no pueda jamás decir, pues hombre, si hubiéramos sabido esto, que sabíamos, nos han engañado. Dios hará que todo se revele, y muy pronto. Así que voy a contar algo que está quizá no precisamente fuera del margen de globalmente de los descubrimientos que con ayuda de Dios revelaré, sean gigantes de rocas, el arca de la alianza en España también, la mesa de Salomón, la cueva de Hércules, incluso las naves de Salomón de Tarsis en España, incluso el cuerpo de Salomón en España, y muchas cosas más, muchas más. Pero hay un tema interesante que también es enigma, ¿no? Incógnita, y todo se revelará. Bueno, pues voy a contar algo que es una incógnita, ¿no? Parece que no tiene importancia, pero sí la tiene, ¿no? Es, por ejemplo, en las Sagradas Escrituras hablan de un profeta, un apóstol, que fue el mejor de todo, que es el mejor, el más activo, el celoso, el más, vamos, que viajó a más países del mundo predicando las buenas nuevas del reino de Dios, siguiendo los pasos de Jesucristo. Hablo de Pablo. Pablo había sido antiguamente un fariseo y en un viaje que hizo persiguiendo a los cristianos genuinos en Damasco, una visión del cielo hizo que una luz delumbrante le tirara del caballo y persigue a los judíos para encarcelarlos o matarlos. Y se quedó ciego 3 días. Entonces la voz de Jesucristo, que ya había resucitado y estaba de nuevo en otra dimensión, los cielos, llamado así. Y digo, ¿por qué me persigues, Saulo? ¿Por qué me persigues? ¿Quién era el Señor? Y entonces le explicó que era Jesucristo y que cambiara de rumbo. Entonces, de ser tuvo 3 días ciego, luego se curó, de ser un fanático fariseo, de la clase rica, naturalmente, se hizo un celoso cristiano, el mejor cristiano, vamos, el más celoso en este campo, entiéndame, que viajaba por toda Europa, por todo sitio, en Asia, en España estuvo 2 veces, que ya por cierto, en otra ocasión, creo que ya dije algo, que hizo algunos milagros en España, y también sigue siendo una incógnita, pero lo revelaré también en otro vídeo que haga, que haré algunos vídeos más sobre este tema de estas incógnitas en la Sagrada Escritura. Entonces, bien, Pablo tenía facultades que no tenía ningún otro. Quiere decir que por el Espíritu Santo, en el año 33 de la era común, el Espíritu Santo, el poder, la energía de Dios hizo que muchos cristianos y cristianas tuvieran dones de lenguas. Pues hablaban todas las lenguas de la tierra, no uno todas las lenguas, sino de todos los países del mundo donde tienen que ir hasta el confín de la tierra a hablar ese idioma, milagrosamente. O sea, que a lo mejor nadie sabe cuántos idiomas podía tener Pablo, pero podríamos decir que era el que más idiomas hablaba, porque viajó por todos los continentes. O sea, era celoso no solamente en Roma, y en Israel, y en Samaria, y en Asia, y en España. En fin, pues hay un detalle interesante sobre la vida de Pablo. Podía curar, podía hacer milagros, resucitar muertos. O sea, tenía un poder único. Y entonces había un caso sobre su persona. Tenía una enfermedad, que tenía, decía, una espina en la carne. Entonces, en la segunda de los Corintios, capítulo 12, versículos 7 al 9, Pablo explica
que tenía un ángel de Satanás, o sea, un espíritu de la oscuridad, un demonio, ángeles caídos. Le había puesto una espina en la carne. Dice el hombre en el 2 Corintios capítulo 12, versículos 7 a 9, lo pueden leer, dice que le había pedido 3 veces al Señor, 3 veces, en 3 ocasiones, por favor, que me quite esto, que esta espina en la carne, que un ángel de Satanás me ha puesto esta espina para bofetearme y para hacerme sufrir. Entonces, el Señor le respondió una voz, ¿no? Que, bueno, que como tenía tantas cosas, le había dado tanta bondad merecida, tantos milagros, podía resucitar muertos. Resucitó Pablo, o sea, un joven que se había muerto, se había caído. Pablo era tan celoso que estaba por la noche, hablaba a la gente hasta las madrugadas, llegado el caso. Y entonces un joven se quedó dormido en una ventana, se llama Eutico, y entonces se quedó medio adormilado oyéndole, porque claro, el joven estaba cansado y ¡pum! Cayó al patio. Y entonces bajaron corriendo, ¿no? Porque se quedó. Y estaba muerto. Entonces Pablo, tranquilamente, le resucitó. Entonces, Eutico, venga, levántate, anda. Y entonces resucitó como Jesucristo resucitó mucha gente, ¿no? No solamente Lázaro, mucha gente. Bueno, podía resucitar muertos. Podía curar todo tipo de enfermedades. Todo. Pero es curioso que podía curar, por ejemplo, en la Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, versículo 12, dice que le ponían trapos de Pablo, o pañuelos, o toallas, cosas que había tenido en sus manos, las ponían en la gente y los curaba. O sea, era fabuloso. Pero, curiosamente, él tenía una enfermedad que el Señor Jesucristo le dijo que no, que era suficiente. Porque, claro, era lógico que un apóstol como Pablo, que tan celoso y por resucitando muertos, curando la enfermedad, de hablar todas las lenguas, y dice, bueno, cualquiera que lo viera, cualquier cristiano o gente que dice, bueno, Pablo, tú eres celoso así, pero tú es que, fíjate, tienes de todo, eres como un dios de carne y hueso, porque curas a la gente todo, un trapo tuyo, una toalla, un pañuelo, le curas, hablas todas las lenguas, puedes viajar, vamos, dice, y claro, y fíjate que nosotros somos también como tú, pero uno tiene enfermedades, otro tiene... Entonces, Dios le dejó que tuviera una enfermedad, una espina en la carne. Pero dice Pablo, por ejemplo, que no podía dormir algunas noches. No podía dormir. Entonces, en 2 Corintios, capítulo 6, versículo 5, dice que no podía dormir, ¿no? Que a veces se pasaba noches sin dormir. La espina en la carne. Entonces, decía que, bueno, llevaba esa carga para que fuera un ejemplo, porque si hubieran dicho todo el mundo, mira, tú estás sano, estás fuerte, hablas todas las lenguas, resultas muerto en menudo, así cualquiera, pues también le dejó que pasara cierto síntoma de enfermedad, una espina en la carne. Y entonces el enigma es, bueno, ¿y qué espina en la carne podía tener? ¿Era un cáncer? ¿O estaba ciego? ¿O estaba cojo? ¿O estaba paralítico? ¿O estaba... ¿Qué tenía? No lo dice, pero yo le voy a dar una idea muy, muy certera, ¿no? ¿Qué espina en la carne? Y es una enfermedad común hoy que tiene millones de personas. ¿Y qué espina en la carne es esa? Acúfenos, tiritos. Es común. Hay millones de personas en todo el mundo. Es una enfermedad que hace que tengas un ruido en los oídos que no te deja dormir. Entonces hay gente que sufre mucho por... Entonces los diagnósticos de los médicos analizan si es por el oído, que no oyen bien. Es una enfermedad que tenga del corazón, le hacen análisis de todo, está bien de salud. Entonces no han hallado qué síntomas es el tinnitus. Es posiblemente la única enfermedad que no hay cura. Porque una enfermedad, ahora hay enfermedades que mueres de la enfermedad, sea en cáncer o sea otra enfermedad, pero por lo menos saben el fundamento, el origen de esa enfermedad. Pero el tinnitus es la única enfermedad posiblemente que no sabe, que nadie, ningún científico ha llegado a saber qué procedencia. Tinnitus, acúfeno. Y el síntoma del tinnitus es ese, que le molesta mucho a la gente que lo tiene y que por las noches
tiene que dormir a veces con somnífero, con tal, porque no, si estás en la cama y oyes y con la noche el silencio, la paz, hace que el ruido se concentre más en tu cabeza, porque por el día entre los ruidos de la calle, de la música, de la gente que habla, de los coches, pues lo sientes pero muy ligero, ¿no? Pero en noche es la paz y todo se centra en eso. Eso tenía Pablo. Y bueno, voy a decir una cosa. Ese síntoma, ahora se está estudiando mucho eso como digamos, ánimo a la gente, de optimismo. Ahora es un síntoma que hay una clínica, unos científicos norteamericanos, que se llama Autonomy. Entonces, hace ya un par de años que llevan experimentando y se gastan bastante dinero en grandes empresas farmacéuticas en hacer pruebas, que han hecho pruebas con una inyección en los oídos. Una inyección. O sea, a veces el tinnitus en un oído son normalmente en el izquierdo o en los dos. Y es una inyección simple. Entonces, esa inyección hace que un efecto de anular la vibración que te hace el ruido. Se llama autonomía. Y están, se creo que están por la segunda o tercera fase y se deduce que este año o el año que viene como máximo ya encuentran ya, porque han hecho pruebas con gente, pero quieren comprobar que una persona que le pone la inyección se le va y se le va. Pero han hecho pruebas que sí, se le ha ido unos meses y vuelve y tal. Pero quieren acertar, porque cuando ese síntoma, ese tinnitus de millones de personas puedan curarse, se cura definitivamente, ¿no? Que no tenga que poner cada 3 meses una inyección, sino una única inyección, se llama Otto 313 y curado. Y eso como de estímulo, porque mucha gente que sufre esa misma enfermedad que tenía Pablo, que es el acúfenos, el tinnitus. Claro, en la Biblia no te dice qué enfermedad era una espina en la carne. Y una espina en la carne significa que tú tienes una espina que no produce un síntoma grande de enfermedad, ni de cáncer, pero que te molesta. Y lo tienes en la cabeza, en la frente, en el cuerpo, te molesta. Y no puedes sacar esa espina, porque se queda ahí. Eso es lo que tenía posiblemente mal. Así que Pablo, que era el mejor apóstol que ha habido, pues tenía también una enfermedad. Y voy a contar en el próximo vídeo otro amigo que tenía Pablo que se llamaba Timoteo. Y Timoteo era un chico, ¿no?, de Tesalónica, que era un cristiano, ¿sí?, porque era un jovencete, pero muy animoso, que seguía a Pablo, y se había hecho de escritor de Pablo. Que es decir, cuando Pablo tenía un secretario, le cogía a Timoteo, que era un hombre ya joven, que había aprendido mucho la escritura, había oído mucho a Pablo, le encantaba a Pablo como hablaba y le seguía a todos sitios. Y entonces Timoteo, curiosamente, en 1 Timoteo capítulo 5, versículo, no quiero equivocarme muchas de los textos, versículo 13, creo que le dice Pablo, capítulo 5, versículo 13 de segunda, no, 1 Timoteo, capítulo 5, versículo 13 creo que es, que le dice Pablo a Timoteo, le da un consejo, dice, bueno, mira, debido a tus frecuentes casos de estómago y de enfermedad que tienes, dice, tómate un poco de vino en las comidas, no bebas más agua. Una pregunta que en el próximo vídeo lo haré para más estímulo, que Timoteo, es cierto, ¿no?, tenía esa enfermedad, que era un joven dinámico y era el secretario de Pablo, pero Pablo curaba a la gente poniendo trapos en la gente, poniendo algún trapo que había tenido Pablo, una toalla, una cartera, lo que sea, algo, que la energía que tenía Pablo se transmitía en curar enfermedades. Pues diré en el próximo vídeo que efectivamente, aunque no lo dice la Biblia, ¿cómo pudo curarse Timoteo también? No lo dice la Biblia. Pero hay textos en la Biblia que, analizándola bien, te das cuenta que sí, Pablo pudo curar a aquel hombre. Aunque no lo dice literalmente, pero por medio de investigación, de analizar varios pasajes de las escrituras griegas cristianas, dice, sí, le curó a Timoteo, era su secretario, ¿verdad? Bueno, pues Pablo tuvo esa enfermedad, pero era tan valiente que Dios le permitió que ese hombre poderoso tuviera una enfermedad para que no fuera algo como pasa con las personalidades, la política, son ricos, los grandes magnates y tal, y podía eso anular mucha gente que dice, mira, ese tío, sí, mucho hablar, pero el tío de grandeza, vive en palacio, tiene millones, mira, yo aquí un trabajador y me va a poner ahora a decir lo que tengo y no tengo que hacer. Timoteo y Pablo, que sean los personajes más simbólicos de la escritura cristiana.